Bien, hermanos, entonces estamos comenzando esta serie de mensajes nueva que es en base al Evangelio según San Marcos. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay una semejanza muy grande entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cómo es que ellos están relatando el Evangelio. Alguna vez con los niños les decíamos, niños, ¿cuántos evangelios hay? Y les mostrábamos la Biblia. Y ellos decían, 4. Y de ahí los profesores muy inteligentes les decimos, no hay 4 evangelios. Hay solo un evangelio que está siendo relatado por 4 evangelistas. Así que eso se lo aprendieron muy bien de memoria. Pero notaron que hay una gran semejanza entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A estos evangelios se los llama sinópticos, ¿ya? Ahora uno dice esa terminología teológica, ¿qué quiere decir? Bueno, no sé si alguno de ustedes en su velada romántica del 21 de septiembre se ha ido a escuchar una orquesta sinfónica. No levanten su mano, por favor. Tal vez solo te ha llevado a comer una empanada a la vuelta. Está bien, ha sido con mucho amor. Pero esa palabra sinfónica, ¿ok? ¿Qué significa? Y hay 2 componentes, 2 palabras, ¿no? Sí, muy bien. Una preposición que es sin y foneo, sinfoneo, ¿ok? O sinfonía, de donde viene para nosotros. Significa, foneo es sonido y sin significa junto. Un sonido en conjunto. Esa es una sinfonía. Sinfoneo. Pero yo no te dije sinfoneo con respecto a los evangelios. Te dije que estos evangelios son sinópticos. Ok. Ópticos, ver en conjunto. Están viendo en conjunto un mismo evento y lo van a relatar levemente diferente, pero es muy importante. Tan importante como la vista que el Señor te ha regalado. ¿Dónde están los jóvenes que tienen esa vista de águila con lente de 3.0, no? Resulta que Dios nos ha dado 2 ojos ligeramente separados para que podamos ver en 3 dimensiones. Si solamente cuentas con un ojo, puedes ver, pero pierdes mucha profundidad. ¿Por qué crees que ahora tenemos 3 relatos de evangelios sinópticos? Están viendo en conjunto ligeramente diferente los relatos para que veas esa profundidad. Así que hoy estudiamos el Evangelio según San Marcos capítulo número y vamos a estar analizando este capítulo en base a los 3 relatos. Así que de vez en cuando voy a hacer referencia al otro relato para que veas la profundidad. Así que comenzamos con esta primera parte. Dice la palabra de Dios, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y ahí tienes a Cristo Jesús enseñando, como siempre, lo más importante de su ministerio. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo. Ahora, no había apellidos, así que por eso hacían referencia al padre o a veces a su oficio. Así que este era Leví, hijo de Alfeo. Pero te comento algo, en otros evangelios sinópticos te va a decir el nombre de este varón llamado Leví. También su nombre era Mateo. Así que estás viendo cómo fue la conversión y el llamado de Mateo el apóstol y el que escribió el Evangelio según San Mateo. Y nos dice cuál era su oficio antes. Dice, al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Y tienes aquí el relato de un varón que era publicano. Estaba sentado cobrando los tributos. Los publicanos era uno de los grupos, por así decirlo, hermanos, de todas las profesiones, una de las más viles profesiones. ¿Por qué? Porque resulta que los que cobraban tributos eran vistos como traicioneros, como vendepatrias, porque en ese momento todo Israel estaba siendo sojuzgada y dominada por Roma. Y ahora, ¿quién iba a cobrar los tributos y los impuestos para los romanos? Y ahí se levantaron algunos voluntarios judíos. Eran judíos, por eso aquí le menciona el nombre Leví. Y saben, hermanos, estos hombres eran tan mal vistos que según la tradición judía, lo más bajo que podía caer un hombre era llegar a la prostitución y llegar a ser un cobrador de impuestos para Roma.
una de las cosas más viles. Pero ¿sabes qué hace Cristo? Dice que lo mira y a este hombre, no a un fariseo, no a uno de los que están en el Sanedrín, no a un escriba doctor de la ley, mira a alguien que tiene una de las peores profesiones que pueden existir y le dice, sígueme. Y eso no es lo más asombroso. Este poder del llamado efectivo de Dios es tan grande, como cuando el pastor llama a sus ovejas por su nombre y ellas le siguen, que ahora dice, y levantándose, le siguió. Ahora usemos nuestros preciosos relatos del Evangelio sinópticos. Veamos qué ha sucedido allí, hermanos. Número 1, Lucas capítulo número 5, verso 28. ¿Qué se nos dice allí? Lucas capítulo 5 igual va a relatar este mismo evento. Dice el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Pero mira bien lo que dice ahora. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Ese pequeño detalle no estaba en este otro evangelio. Hermanos, este hombre tuvo arrepentimiento. No es de que Dios está llamando con tolerancia, realmente dejó todo. Esa profesión que vinculaba también hurto, engaño, y la mayoría de ellos eran conocidos por ser muy ricos porque hurtaban y sacaban su porción, resulta que él dejó todo para seguir a Cristo. ¿Qué dice el libro de Marcos? Si leemos verso número 15, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, hermanos, muy importante esto, no le dijeron a Jesús, ¿a quién dijeron? A los discípulos. O sea, vieron esto en Cristo, pero ellos en vez de hablar, preguntar, indagar, empezaron a murmurar, empezaron a decir a otros, a los discípulos, ¿no? ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Y al oír esto Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que hermanos, vas a ver a una persona que se ha convertido al Señor. Alguien que estaba dedicado no solamente a cobrar tributos, sino que como muchos de ellos robaba y hurtaba. También vas a ver que muchas personas están viniendo ahora a esta celebración y si tú prestas atención en Lucas capítulo 5, ¿sabes lo que dice? Dice la palabra de Dios así. Verso 29, y Leví hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y dice, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pastor, ¿está repitiendo lo mismo? Sí, pero hay una ligera diferencia. ¿Sabes qué dice acá? Dice algo que no dice en Marcos. Dice verso 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, hermanos, cuando Cristo Jesús estaba en ese banquete, comiendo, celebrando, no es de que simplemente estaba de comilón y de bebedor. Él estaba predicando el evangelio, el arrepentimiento. Eso que te mencioné la semana pasada, ¿no? Cuando se les llamaba al arrepentimiento, eso estaba haciendo allí. Así que ahora tienes un evento hermoso. Primero, que un hombre es salvo, un hombre deja todo. Luego hay una cena y un banquete y vienen muchos invitados y Cristo está predicando el evangelio. Ahora mucha gente les está predicando el arrepentimiento. Y en medio de ese evento tan majestuoso, hermoso y bonito, resulta que ahora van a venir estos hombres, ¿no? Estos fariseos, estos escribas. Y en vez de enfocarse en lo más hermoso que está sucediendo, ellos empiezan a juzgar por las apariencias. Y dicen, pero está comiendo con los pecadores.
Y Cristo tiene que explicarles todavía que Él está predicando el Evangelio. Están en una mesa, pero Él está predicando el Evangelio. El gran problema, hermanos, que estamos viendo aquí es que estos fariseos, estos escribas, se creían superiores. Había un sentimiento de creerse superior al resto. Y recuerden, sea que tú tomes a la persona donde se encuentra, en cualquier país, en cualquier oficio, de donde sea, todos nosotros hemos nacido muertos en delitos y pecados. Esa es la realidad. Hemos nacido muertos en delitos y pecados. Pero estos hombres se creen superiores y por eso ese es el lenguaje tan despectivo. Jesús está comiendo con publicanos y pecadores. Hermanos, todos nosotros somos pecadores. Y solamente por la gracia de Dios tenemos esa entrada, obviamente, a su reino celestial. ¿Saben a qué me recuerda esto, hermanos? Tal vez estamos perdiendo el enfoque, porque ellos se enfocaron en esa celebración, se enfocaron en la comida, pero no estaban viendo que ahí había perdón de pecados, había arrepentimiento y había una predicación al arrepentimiento. ¿Saben a qué me recuerdan? Tal vez tú recuerdas esa historia que está en el Evangelio según San Lucas, donde Jesús un día empezó a hablar de una oveja que se había perdido. Resulta que tenía 100 ovejas y se perdió una. Y dice que el pastor va a la busca, la encuentra y cuando regresa, celebra y avisa a sus amigos. Encontré la oveja que se había perdido. ¿Y qué hacen sus amigos? Se alegran y celebran. Sus amigos. Hay una mujer que se le perdió una moneda también en Lucas. Ahí es la siguiente parábola. De 10 monedas una. La busca, barre, encuentra y avisa a sus vecinos. Encontré y dice que se alegran. Y luego da la última historia o parábola del hijo pródigo. Un varón tenía 2 hijos, uno se fue, malgastó todo su dinero, terminó queriendo comerse las algarrobas de los cerdos. ¡Qué asco! Pero ahí entró en razón por la obra y gracia del Espíritu Santo y dijo: volveré a la casa de mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y volvió, regresó humillado y tú ya te puedes imaginar la cara, la suciedad, la mugre y la desgracia. Y cuando lo ve su padre, corre, lo besa, le pone anillo, lo viste y hace una gran celebración muy semejante a la que estás viendo aquí. Pero había alguien que no estaba alegre. Hermano, no era como la oveja perdida que se alegraron sus amigos. No era como la moneda perdida que se alegraron las vecinas. No es así. Ahora tiene a un hijo que acaba de arrepentirse, volver de la muerte a la vida, y el otro hermano se está comportando como Caín. No está alegre, no está celebrando. ¿Cómo estaba ese hermano mayor? Amargado, enojado, y empieza a discutir con su padre. Es un evento muy triste y lo que estás viendo, hermano, el día de hoy aquí es eso. Hay personas arrepentidas, hay un varón arrepentido y ellos están enfocándose en la comida y en que están celebrando. No están viendo, no están juzgando con un justo juicio, solamente ven lo externo, no están viendo el corazón. Y en vez de estar alegres, están tristes. Y en vez de estar felices, están amargados. Y en vez de estar dando gratitud, se están murmurando contra Jesús. Hermanos, todo eso es algo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Porque hemos nacido nosotros también muertos en delitos y pecados. Cuando vemos estos fariseos, estos escribas, a veces pensamos, pastor, sí, qué despreciables. Y estás cayendo en el mismo pecado, porque ellos tienen el mismo corazón que tú y que yo. Que el Señor nos guarde y tenga misericordia para que podamos reconocer que somos pecadores y cuando un pecador se arrepiente tenemos que celebrar. Amén, hermanos. Y eso es lo que está pasando. Dice la enseñanza final. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y como tú sabes, vino a llamar pecadores al arrepentimiento. Hermanos, solamente para mencionarles esto una vez más,
Cuando nosotros estamos hablando de predicar el evangelio y hablamos de los enfermos tienen necesidad de médico, estamos hablando de que se predique un evangelio verdadero. No es un llamado a la tolerancia, es un llamado al arrepentimiento, como está mostrando la palabra de Dios. En sí hay un pequeño detalle aquí que tal vez no estamos viendo. Cuando nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 9, Mateo 9, o preferías que diga Leví capítulo 9, que es la misma persona, Mateo capítulo 9, él también nos va a dar el relato de su conversión. Y ahí dice en la parte final, Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, he aquí como Jesús va a estar diciendo una vez más, sinópticos, ¿verdad? Ha venido a llamar ¿a quiénes? A los pecadores al arrepentimiento, pero dice algo extra. Dice, aprended esto. ¿Qué significa misericordia quiero y no sacrificio? Y esa es una referencia al libro de Amós, capítulo número 6, que va a estar reprendiendo Dios al pueblo, mostrándoles que los sacrificios externos realmente los aborrece porque no hay un arrepentimiento genuino, no hay una conversión del corazón. Así que todo eso externo es mentira, es una pantomima, no sirve de nada. Misericordia quiero y no sacrificio. Y les va a estar diciendo, aprendan bien eso, porque ustedes están juzgando según las apariencias. Por presentar sacrificios, hacer fiestas y guardar todas esas cosas, piensan que son superiores. Pero no es así. ¿Acaso no entienden que yo quiero misericordia y no sacrificio? Y esto a nosotros como Iglesia Bautista Reformada debería golpearnos el doble. ¿Saben por qué? Porque esta referencia es Amós capítulo 6, verso 6. ¿Y saben qué dice el verso 7? Le reprende al pueblo diciendo que ustedes han quebrantado mi pacto de la misma manera que Adán. Es un pasaje muy pactual. El pacto de obras quebrantado por el hombre. ¿Acaso no entienden desde el Génesis? Lo que yo quiero es misericordia. Algo del corazón. Y que esto nos transforme, hermanos. Que no haya ese pensamiento de superioridad. Somos cristianos, ellos son inconversos. Hermano, ese hombre o mujer que estaba el día de ayer haciendo las peores perversiones, la única diferencia contigo es Cristo. Si no hubiera sido por Cristo, estarías igual. Que no haya ese sentimiento de superioridad, hermanos, que tenemos por nuestra naturaleza caída. Yo soy bautista, reformado, confesional, y puedes aumentarle más cosas. Bueno, Amós 6:7 y Amós 6:6 es una referencia a misericordia quiero y no sacrificio. Toda esa doctrina bien, buenísima, pero tiene que también entrar al corazón. Ambas cosas. Así que, hermanos, avancemos al siguiente punto, pero no sin antes preguntarte, hermano, ¿qué crees que estaban comiendo ahí los discípulos? Bueno, Mateo estaba haciendo un banquete. Ahora, si yo te digo, hermano, ven, vamos a hacer un banquete, ¿qué te imaginas? No sé si te imaginas ahí una vaquita pequeña que ya está carneadita y lista y cocinándose, esperando derretirse en tu paladar. Tal vez cordero. ¿Qué había en ese banquete? ¿Por qué es importante? Porque hay una conexión entre estos dos pasajes, hay una conjunción y. Dice así la palabra de Dios, verso 18, y vinculando las dos cosas, Marcos 2:18, y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Ahora va a haber una crítica a Jesús. Jesús, tenemos una pregunta. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan y los discípulos de los fariseos ayunan? Tú estás en un banquete comiendo con tus discípulos. ¿Qué es eso? Dice así el texto. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo?
Pregunta, ¿están ayunando ahí los que van a casarse, los que están casándose? No, para nada. Obviamente esta es una referencia a Cristo, que ha venido, el verdadero pastor, el Mesías prometido, el profeta, el rey, ha llegado. No es tiempo de ayuno, es tiempo de celebración. Y por eso les dice eso, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Y les da una ilustración para que sepan poner las cosas en su lugar. No todo es con la misma regla. Hay diferentes circunstancias y un razonamiento más profundo. Dice el verso 11, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Hermanos, ha llegado un día de alegría, un día de celebración, que es el día que Cristo Jesús ha venido por primera vez. Y esa es la razón por la cual les dice, miren, ¿saben por qué no están ayunando? Porque están celebrando y yo estoy con ellos. No es solamente algo externo, de una competencia de piedad. Señor, los discípulos de Juan el Bautista están ayunando y de los fariseos, y hay una competencia a ver quién ayuna más, pero ahora llegó un nuevo candidato, Cristo y sus discípulos. ¿Será que nos ganan en ayunar? Y resulta que Jesús estaba en banquetes. ¿Qué? Así que ahí la pregunta. Hay una competencia, hermanos, tristemente. Y eso es lo que estamos viendo. En vez de concentrarse en este día tan especial, ellos empiezan a enfocarse en lo externo. Una vez más, muy semejante al anterior pasaje que hemos estudiado. Juzgan externamente, no con un verdadero juicio, solamente por lo de afuera. Y he ahí el gran problema. A veces nosotros nos dejamos engañar tan fácilmente por lo de afuera. Hermano, ¿sabías que no hemos hecho por el momento en nuestra iglesia un ayuno colectivo? No hemos llamado. Creo que nunca les he dicho, hermanos, por favor ayunen una semana, ¿no? 2 días. Algunos ya han abierto sus ojos de una semana. Hay una religión que ayuna un mes entero. Son los musulmanes. Es un mes en el año, si no me equivoco, ahora les toca en el 2025, febrero 28 hasta marzo 29. Un mes entero tienen que ayunar. Y algunos se sorprenden. Pero luego, lo que no saben es de que algunas veces yo escuché personas que son un mes, no comen todo el día no se come. Y agua, a veces ni agua. Pero lo que no saben es que si tú vas ese mes, resulta que ayunan todo el día. En la noche no ayunan. En la noche comen. ¿Y cómo comen? Resulta que comen tanto, pero tanto, que tienen que llenarse para todo el día no comer. Y no solo eso, según algunos estudios, estaba hablando con un teólogo que decía, conozco médicos allá que dicen que ese mes es el mes que tienen más problemas gástricos, porque comen tanto que les hace daño. ¿Te das cuenta? Es fácil aparentar, un mes ayunamos por nuestro Dios. Sí, un mes. Queridos hermanos, es fácil solamente cumplir lo externo, pero tenemos esa naturaleza caída, esa competencia entre piedad tan asquerosa. O sea, si el mundo está compitiendo quién toma más, ¿sabes qué sería algo muy ridículo? Competir quién ayuna más. No sé cuál le daría más asco a Dios. Eso sí podría compararlo. ¿Cómo puedes comparar tu piedad con la piedad de otro? En el momento que comparas tus buenas obras, lo irónico es que hay maldición de Dios hacia ti por tus buenas, asquerosas obras, para compararte. Las buenas obras son para agradar a Dios por gratitud, por amor, con alegría. No es para que nos comparemos unos a otros.
No es para que nos comparemos cómo predica uno, cómo predica el otro, cómo evangeliza uno, cómo evangeliza el otro, cómo hace uno esto y cómo hace otro aquello. Hermanos, las buenas obras es para que las hagamos para el servicio de Cristo, no para competencia. Pero eso es lo que estaban haciendo aquí. Los discípulos de Juan ayunan, los discípulos de los fariseos ayunan, ¿y tú? Y por si acaso les queda alguna duda, en los evangelios sinópticos nos deja mucho más en claro. Si vamos brevemente a lo que es Mateo capítulo 9, dice la palabra de Dios así. Verso 14, Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Qué dice? Creo que no han llegado todavía. Mateo capítulo 9, verso 14. He aquí la parte sinóptica, una ligera variación que te da profundidad. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos? Muchas veces. ¿Te das cuenta que se están comparando? No, es que nosotros lo hacemos muchas veces. Y tus discípulos no ayunan. Jesús les dijo, ¿acaso los que pueden estar de boda, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Y si vamos a lo que es Lucas, capítulo 5, el otro evangelio sinóptico, Lucas 5, ¿qué dice? Lucas capítulo número 5. Lucas 5:33. Entonces le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo de los fariseos. Pero los tuyos comen y beben. ¿Te das cuenta, hermano? Se están comparando. No pueden compararse, no deben compararse. Esa comparación es muy triste. Que el Señor nos guarde, hermanos, para que nuestros corazones todo el tiempo estén fieles al Señor, haciendo las cosas para agradarle a Él. Si vas a compararte con alguien, yo te animo a que te compares, ¿está bien? Pero ¿sabes con quién debes compararte? Con Cristo. Y cada vez que te compares con Cristo, ¿sabes cómo vas a quedar? Humillado. Y así, hermano. Pero estos hombres estaban comparando entre ellos tristemente. Toda esta ilustración va a estar mostrando, hermanos, que cada cosa en su lugar. No juzgues solamente por la apariencia. Tienes que juzgar con un justo juicio. Si no haces eso y solamente juzgas por las apariencias, te vas a quedar sin gozo y sin alegría. Vas a andar amargado. Mira cómo están ellos. En vez de estar felices celebrando, se están comparando. Eso trae amargura a su corazón, murmuración a su corazón. Como te dije, en vez de estar celebrando, están tristes. En vez de estar con gozo, están con amargura. En vez de estar en gratitud, están en murmuración. ¿Por qué? Porque están viendo solo lo externo. Y es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Esa parte externa es muy fácil de engañar. Nosotros tenemos que ver el propósito de las cosas. Eso es algo más profundo, hermanos. Hay un propósito. Por eso Cristo da esa ilustración, ¿no? Del remiendo nuevo en paños viejos. Hay un propósito. Hay una incoherencia que va a traer daño. Lo mismo con el vino nuevo en odres viejos. No se pone. ¿Pero por qué? Porque hay un propósito, hay razones para ello. No es solamente juzgar externamente, hay que ver el corazón y las razones. Y eso es lo que estaba pidiendo. Por si acaso, vamos a ver si recuerdan, cuando les dije que estos son evangelios sinópticos, espero que se acuerden, sin y óptico, ¿no? Juntos vemos, ¿no? O ver juntos. ¿Y de dónde venía eso? Les dije otra ilustración que era de la sinfonía, ¿verdad? Sin y foneo, ¿no? ¿Saben que esa palabra sinfoneo está aquí? Vamos a verla brevemente, como una curiosidad nada más. Está allí, hermanos, si pueden prestar atención, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 dice la palabra de Dios. Les dijo también una parábola, verso 36.
Nadie corta un pedazo de un viejo vestido, perdón, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Oh, ahí está la palabra armonía. Esa palabra armonía la tradujeron así en español, pero ahí está la palabra sinfoneo. Pueden revisar otro día en su casa. No es difícil, ahora es fácil poder buscar una Biblia interlineal. Pero hermanos, el punto es de que en esa sinfonía hay un solo sonido. Son diferentes que se unifican. De tal manera que hay muchas obras de piedad que se hacen de diferente manera, pero están unificadas buscando glorificar a Dios. Ayunar es malo, no es malo. El que no ayuna tampoco está pecando, pero ambos, de diferente manera, con un diferente instrumento, pueden glorificar a Dios en una armonía o en una sinfonía que glorifique su nombre. Amén. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Tristemente, ellos están enfocados en otra cosa. No, hermanos, pero te pregunté en la conexión diciéndote, hermano, ¿qué estaban comiendo, no? No sé qué estaban comiendo, pero estos otros discípulos se comparaban y estaban ayunando. Así que en su ayuno, sí estaban mirando, estos están comiendo bien rico y nosotros ayunando. ¿Y por qué, Señor? Y te comento algo, sigamos hablando de comida, porque el siguiente pasaje también está vinculado con la comida. Dice la palabra de Dios en el siguiente párrafo que vamos a estudiar. Verso 23, Marcos 2, 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Hermanos, tenían hambre, estaban comiendo. Y no era un banquete ahora, era simplemente una comida de pobre. Caminando, veían algo, lo tomaban, frotaban y comían. Listo. Entonces, verso 24, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y aquí tenemos problemas, hermanos. Van a acusar a Jesús de que están pecando, pero no estaban pecando. En sí, el día de reposo se debe honrar, pero aquí estaban haciendo algunas obras que son de necesidad. Ese día, aunque sea día de reposo, puedes hacer cosas que son necesarias y básicas, como por ejemplo el comer, y especialmente si eres como los discípulos que están sin casa, sin techo, peregrinando y en el camino tienen hambre, pues tienen derecho a comer. Pero estos fariseos tenían reglas, habían puesto reglas donde Dios no las había puesto. Y Jesús ya les criticó que ellos estaban haciendo las cosas como si fueran mandamientos de Dios, pero eran tradiciones de hombres. ¿Recuerdan la historia? Esta siempre la cuento, hermano, porque hasta ahora, tantos años, pero me sigue impactando la hipocresía de los fariseos, que según sus normas, reglas y tradiciones, en el día de reposo no se puede hacer ninguna obra. Y ellos dijeron, ¿pero qué es obra? Definamos la palabra obra. Así que empezaron a poner algunas tradiciones, como por ejemplo, que ese día no podías hacer un nudo en una cuerda o en una soga, no podías hacer un nudo. La única excepción era para tu vestido, ¿no? Te vas a vestir, así que tienes un cinto, tu cinto de tu ropa, ese sí puedes hacer un nudo, nada más. Tanto que según la tradición, si es que tú ibas el día de reposo a sacar agua al pozo y decías, bueno, ahí está el agua, aquí hay un balde, pero hay una cuerda que no está atada al balde. Momento, según el reglamento de los fariseos, esta cuerda no la puedo atar al balde para sacar agua porque sería una obra y estaría quebrantando el día de reposo y me pueden expulsar de la sinagoga. Pero ahí veía, ¿pero saben qué se puede hacer? Me voy a sacar el cinto que tengo en mi ropa porque este cinto sí es lícito atarlo y este sí lo voy a amarrar al balde y ahora con eso sí voy a sacar y no estoy pecando. ¿Saben qué se llama eso, hermanos? Hipocresía. La crema de la hipocresía. Tal cual sucede hoy en muchos otros aspectos.
Hermanos míos, amados, tengamos mucho cuidado, porque ahora que Cristo está caminando, predicando el evangelio del reino con sus discípulos, en vez de estar allí alegres y contentos, tenemos una vez más falsas acusaciones de pecado. Y Jesús va a estar hablando y va a decir así. Verso 25, les tiene que dar una cátedra de teología, de Biblia, como si no hubieran leído jamás. Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y ahí les va a hablar de estas obras de necesidad. Hermanos, David estaba siendo perseguido, su vida corría peligro y comió un pan que no era lícito comer porque tenía gran necesidad, su vida estaba en riesgo. No comió el pan de la proposición porque tuvo hambre, porque se antojó o porque se le antojó ser un sacerdote y quería usurpar lo que era esa posición. No, su vida estaba en riesgo. Y ahí les explican, ¿acaso no vieron esa excepción? ¿No vieron que había una necesidad? Tenía hambre y su vida estaba en riesgo. ¿Cómo entró en casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes solamente, ¿no? Y aún lo dio a los que con él estaban. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Esto hemos hablado esta semana un poquito, por si acaso, el día jueves. Y esto simplemente es providencia porque nos toca hablar del tema. Queridos hermanos, estamos viendo una vez más aquí Cristo Jesús que va a señalar este día de una manera muy curiosa. Dice que este día de reposo es el día del Señor. Amén. Pero también dice que el día de reposo fue hecho a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Así que es un día hecho para el hombre y un día hecho para que sea especial y un día que es día del Señor. Así que es un día donde nosotros debemos honrarle. Por eso les digo, cuando llega lo que el mundo llama Día del Peatón, ¿qué les digo yo? Es día del Señor, no día del peatón. Que nada usurpe eso. Ahora, obviamente hay cosas que podemos hacer, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero ¿saben qué es curioso? Cuando tú ves las fiestas, las celebraciones, los sacrificios, vas a enfocarte en algo, hermano. Cada vez que veas eso, vas a ver que Dios pide algo. Alegría y un corazón que ama a Dios. No es solamente que lo hagas, sino Dios quiere que te alegres y que lo hagas. Esta semana hemos estado estudiando Deuteronomio. Hermanos, no sé si te diste cuenta, había sacrificios que Él pedía lo mejor para que puedas consumirlo en las fiestas. Él quería que te alegres con toda tu familia. Y el pueblo judío sacrificaba lo mejor, amargado, aburrido y fastidiado de Dios. No lo decían externamente, pero en su corazón era así. Y lo que el Señor siempre ha querido es esa celebración, esa alegría. A mí me llama la atención, hermanos, cómo Dios pedía ese tipo de ofrendas, sacrificios, y hemos llevado también lo que es el año de remisión. No sé si se acuerdan esta semana, que el séptimo año era año de remisión. Significaba que si tú habías prestado algo a alguien, tenías que perdonar la deuda. Ahora díganme ustedes, ese año de remisión, ¿cómo se sentirían ustedes si hubieran vivido en ese tiempo con esa ley? Bueno, pastor, yo debo mucho, así que muy alegre. Y si a ti te debían dinero, ¿cómo te hubieras sentido? Pastor, el peor día de mi vida. ¿Y sabes qué dice el texto? Literalmente va a decirte, Dios, que ese día, si tú has prestado a alguien, que no te sientas triste. No deberías. Deberías estar alegre también por dar ese perdón y perdonar la deuda. Yo estaba viéndolo como una herramienta que Dios usa, un medio de gracia para hacer morir nuestra avaricia. De dos maneras. Número uno, hay personas con avaricia que retienen y ni siquiera disfrutan, ¿verdad? ¿Y qué hacía Dios? Sacrifiquen lo mejor y cuando estén comiendo, gócense. Así que Dios te está haciendo alegrar y consumir todo aquello que has trabajado lo mejorcito.
Y en la segunda parte, ¿cómo haces morir la avaricia? Bueno, pues todo lo contrario a la usura, ¿no? Alguien que presta y roba prácticamente. ¿Qué es todo lo contrario? Llega el año de remisión, perdona todo. ¿Pero qué estoy ganando, hermano? Si lo haces con buen corazón, estás haciendo morir la avaricia en ti. ¿Qué estamos viendo acá? Volviendo al texto, hermanos. Resulta que este día de alegría, este día de celebración, este día del Señor, donde no se tiene que hacer ninguna obra, estaban murmurando, quejándose y amargándose. No había un día de alegría. Este día de reposo era el día de ser detectives para los fariseos. Día de sacar la lupa y juzgar solo externamente. Es por eso que Jesús les va a apuntar a la Biblia. Vean la Biblia. ¿Acaso no se puede realizar este acto de necesidad? Y sí, sí se puede. Por eso les va a decir que vayan y vean esos pasajes, ¿no? El de David. En sí, donde queda más claro, si me pueden acompañar brevemente, hermanos. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Dice la palabra de Dios, viéndolo los fariseos, verso 2, viéndolo los fariseos, dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Hermanos, ellos le están llamando pecado a algo que la Biblia no está diciendo específicamente. Así que Jesús les va a confrontar. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído? ¿Te das cuenta de esa pequeña diferencia, hermano? Acaba de decir de algo muy curioso. ¿No habéis leído? En Marcos dice, ¿nunca habéis leído? ¿Sabes a quiénes les está hablando, no? A los que supuestamente se memorizaron toda la ley. ¿No han leído? Hemos leído. Jesús implícitamente les está diciendo, no han leído. Es que no están leyendo. A veces Dios usa ese tipo de lenguaje para hacernos entender que a veces oímos sin oír y vemos sin ver. Por eso estábamos viendo algunos pasajes en la Biblia que Jesús va a mencionar esto. Va a decir, mirad cómo oís. Un momento, ¿cómo puedo mirar lo que oigo? Dios está tratando de dar una redundancia específica. Hasta parecería contradictoria. Oí bien. Analiza bien. Y les lleva a las escrituras para que analicen lo que ustedes están viendo no es bíblico. He aquí la argumentación y les va a mostrar. Luego dice algo muy importante en medio de toda esta revelación. Mateo capítulo 12. Verso 5. ¿No habéis leído la ley? ¿Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, los sacerdotes en el día de reposo siguen trabajando. Un ejemplo más contemporáneo, no tenemos que trabajar, pero mi trabajo es ser pastor y el día de reposo o el día del Señor, ¿qué estoy haciendo yo? Trabajando. Y tal vez a la tarde tenga una visitación extra. ¿Pero qué es? Una vez más vemos, hay obras que son de necesidad y obras que son de piedad o de misericordia, que no está mal hacerlas. Pero ¿saben cuál es el corazón? Deleitarnos en ellas, alegrarnos en ellas, gozarnos en ellas. Te digo algo, hermano, si tú quisieras contagiar a otros hermanos y amigos que se deleiten en el día del Señor y le den la prioridad, algo que les va a contagiar, ¿saben qué es? Que les prediques la palabra y les muestres con un ejemplo de alegría. Que ese día sea un día de alegría, de celebración. ¿Cómo es tu día del Señor, hermano? Yo sé que han venido a la iglesia. Uno podría decir, y en el Señor, juzgando externamente, he aquí los fieles, ¿no? ¿Cómo ha estado tu mañana? Afanada, turbada. Si alguien estuviera a las 8 o 9 de la mañana ahí en medio de tu casa, diría,
Ay, Señor, me guarde de estar aquí. Ya me estoy estresando. Es un día de alegría. Es un día de alegría, de gozo. Y eso es lo que está buscando el Señor. Obviamente, hermanos, este día tenemos que respetarlo. Es un día del Señor, diferente. Las cosas que haces en la semana, el oficio que tienes en la semana, tiene que ser diferente este día. Tus diversiones también. Eso es lo que nuestra confesión va a estar mostrando. ¿Con qué te diviertes en la? Yo juego fútbol, pastor. ¡Qué bien! Tal vez el día de hoy no, entonces, porque este es un día diferente para el Señor. Y dije, tal vez no. Pero saben, hermanos, tiene que ser ese día diferente. Más de lo externo. Cuidado, hermanos, haya ese corazón de fariseísmo. Porque acabo de decirles que sea un día diferente del Señor. Y yo ya estoy oliendo. Si hubiera un fariseo por ahí teletransportado de este tiempo bíblico acá, me diría, pastor, es un día diferente porque toda la semana no juego fútbol. Así que hoy sí juego fútbol. He ahí el nuevo nudo que puede existir. Pero hermanos, que no sea así. Que sea un día dedicado al Señor y recuerda, es también un día que ha sido hecho para el hombre. Para que haya su gozo, su deleite, recreo, disfrute, distracción, gozo y alegría. ¿Y dónde hallamos nuestro mayor gozo y alegría, hermanos? En Dios. Así que por eso está enfocado en Dios. Hermanos, quisiera que terminemos de la siguiente manera. Déjenme ver la hora. Todavía tengo una hora. Hace un tiempo atrás, hay muchas cosas hermosas que puedo contar, cosas buenas, cosas malas de diferentes pastores, pero había un pastor muy amado, que algunos de ustedes lo han conocido, que nos enseñaba a guardar bien el día de reposo, ¿no? A decir, no, es el día del Señor hay que venir, ¿no? Y nos gozamos con él. Y venía un hermano que era muy mayor, era muy viejito, diría yo. Y hasta cómo caminaba, era muy mayorcito. No me preguntes su edad porque no quisiera que alguno aquí se sienta aludido, más de 70, tal vez 80. Y un día él no vino. Y el pastor estaba preocupado. ¿Por qué no venía? Y no sé por qué me tocó a mí escuchar eso, de ir a visitarle y preguntarle, hermano, ¿no has venido? ¿Por qué no has venido? Pastor, es que tenía que lavar mi ropa. Oh, no sé para qué dijo eso. Yo sé que puede haber razones por las cuales no vengas a la iglesia. Hay razones que el Señor puede conocer tu corazón. Pero el lavar la ropa creo que no cayó muy bien en ese círculo. En ese momento el pastor lo miró y le dijo, hermano, voy a orar por ti. Que el Señor te quite toda tu ropa. Así ya no tienes que lavar nada el día del Señor. Y yo estaba, ay. Pero les digo algo, hermanos. Aunque suene un poco duro, yo no lo veía tan duro porque fue alguien que estaba atento. A ese hermano mayor, viejito, no ha venido. Y no es un no ha venido legalista, no ha venido. ¿Qué ha pasado? Ahora, Dios sabrá qué ha pasado en el corazón del pastor. Era tan viejito, tal vez en su corazón se ha fallecido. ¿Qué ha pasado? Fue a su casa ese mismo día y con amor dijo esas palabras duras. Voy a orar por ti, que el Señor te quite toda tu ropa. Esas son las mejores correcciones, hermano. Las que son hechas con amor y con dureza. Ambas. Así que si en algún momento tienes que corregir a alguien, que más que nada lo vamos a hacer, hagámoslo. Con ambas cosas, con amor y ¿con qué? Y con dureza. En el Señor. Hermanos, no juzguemos según las apariencias, porque es así como juzgaban los fariseos. Juzguemos con justo juicio como hacía el Señor y nosotros hallaremos gozo en nuestro corazón. El día de gozo, quejándose. El día de celebración, cuando un pecador se arrepentía, murmurando. Si juzgas con un falso juicio, no habrá gozo en tu vida. Pero tenemos que juzgar con un justo juicio. Amén, hermanos. Pongámonos en pie.
Oremos.